¿Cómo andan mis estimados alumnos argentinos? Otra vez estoy por aquí, Rodrigo, psicólogo del país trasandino de Chile, en visita a mi colega Carlos Leal, que me ha pedido que hable en esta ocasión de la psicología transpersonal. Y he empezado con este ritmo repetitivo, hecho por un instrumento ancestral de origen asiático, porque ese tipo de instrumento y ese tipo de búsqueda tiene que ver justamente con esto que se llama la psicología transpersonal. ¿Por qué? Porque, bueno, es una psicología bastante nueva y que surge como una reacción a psicologías como muy, digamos, que se quedaron en, en la parte más básica por ahí del humano, en el sentido de no reconocer sus facetas como superiores. Cuando digo superiores, estoy refiriéndome a la posibilidad de que tengamos un sentido trascendente para la vida, un sentido trascendente que tiene que ver con las grandes preguntas. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Eh, ¿Esto es una escuela o qué corno es? Y bueno, pues el sentido esencial del ser y de la vida misma. Bueno, ¿cómo nace esto? Pre- Allá por los 80, antes, allá por los 70, perdón, 60, 70, 60, eh, empezaron algunos colegas a preguntarse qué pasaba con las personas que eran felices, que realmente y auténticamente tenían una buena vida, que vivían bien, que tenían buenas relaciones, que eran sanos físicamente y espiritualmente. Bueno, y se dieron cuenta que la psicología tradicional lo que había hecho básicamente era trabajar con la persona enferma, dando por supuesto que había algo que acomodar. Y que de hecho, en el psicoanálisis, en el conductismo, en el cognitivismo y hasta por ahí en otras líneas de ese estilo, cualquier pregunta que se haga a la persona o cualquier planteo que se haga sobre, eh, bueno, pues cuestiones como más espirituales, es descartado, es como considerado como un mecanismo de defensa probablemente, diría el psicoanálisis. O sea, si una persona dice, me siento mal y tiene que ver con que no le encuentro sentido a mi vida y he recibido un mensaje divino que me dice que me tengo que dedicar, pongámosle, a otra cosa completamente diferente a la que estoy haciendo ahora. El psicoanalista va a decir, bueno, pues ese mensaje seguramente tiene que ver con una figura paterna o materna, o tu Edipo, o alguna cuestión cultural que está estableciendo como una influencia en tu super yo. No va a considerar seriamente ni el conductismo, menos como ustedes podéis suponer por lo que han aprendido. No van a suponer que efectivamente haya una pregunta con una respuesta válida desde esos lugares como de búsquedas superiores. La psicología transpersonal rompe con esa cuestión y se dice, pucha, que ahí está, po. Eso es realmente
La persona sana, la persona que se hace esas preguntas y que empieza de algún modo a encontrar alguna respuesta que influyen en su vida, en sus acciones, en sus pensamientos, en sus emociones. Eh, Esto ha existido desde siempre, ¿ya? No es que lo esté inventando una serie de personajes que voy a mencionar en otro video y que vayan a tener que estudiar ustedes, chiquillos, eh, sino que forma parte de la filosofía de siempre, la filosofía que ha acompañado a las grandes religiones y a los grandes pensamientos de todos los tiempos, el budismo, el cristianismo básico, el judaísmo, el musulmán, en fin, todo un montón. Tienen estas preguntas y estas respuestas que hacen al ser. Y en todos estos casos, lo que hace que la persona empiece a preguntarse y a encontrar la respuesta tiene que ver con lo que en términos científicos se le llama estados alterados de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la psicología transpersonal va más allá de la personalidad. La personalidad es algo fundamentalmente consciente en términos psicoanalíticos y eh, está como totalmente controlada por mi ser consciente y por mi cultura, la cultura a la que pertenezco. Entonces, en esa especie de control arduo y permanente, estas grandes preguntas no tienen contestación y muchas veces ni siquiera aparecen verdaderamente de una manera candente hasta que aparecen, porque está en la condición humana que aparezcan. Entonces, desde siempre el humano, cuando tiene estas dudas, estas cuestiones, le ha surgido como posibilidad de contestación el estado alterado de conciencia. Un estado alterado de conciencia es básicamente salirse de este estado de ondas alfa o de ondas beta, fundamentalmente de ondas beta cerebrales. Ustedes ya sabéis algo de esto. Y entrar en estados de ondas tita, ¿sí? Alfa y tita por ahí, que son los estados en donde percibimos otras cuestiones de la realidad, que van más allá de lo tangible, de esto que se toca y se ve, ¿cachai? Entonces, estos estados alterados de conciencia dan respuesta. En el cristianismo, por ejemplo, una de las maneras de llegar, porque hay, en definitiva son técnicas para estas cuestiones. El cristianismo, por ejemplo, el estado alterado de conciencia muchas veces se ha logrado a través del ayuno, del, del dolor producido por la autoflagelación. Eh, en el chamanismo, digamos, en las creencias así más primitivas, se logra a través de los ritmos con los tambores o con este instrumento que acabo de hacerles escuchar, o también con la utilización de plantas que se les llama maestras o sagradas. Se hacen brebajes que generan este estado alterado de conciencia. Todas estas situaciones que estoy mencionando le aportan a la persona una calidad de respuesta que difícilmente podría obtener simplemente con racionalizar sobre el problema que lo está acuciando. Y entonces, bueno, voy a nombrar ahora en un breve listado algunos puntos que vaya a tener que estudiar ustedes, vaya a tener que investigar. Eh, en realidad lo voy a hacer en otro video porque he comprendido que un video debe durar como 10 minutos, más o menos. Si no, ya después empieza a aburrir a todos los hueones y no es esa la cuestión. Entonces, en el próximo video voy a mencionar algunos conceptos
que ustedes van a tener que estudiar por ahí, investigar, fundamentalmente. Ya, ahí vamos.